¿Qué tal? Videotutorial número 23 del curso de C++. Observa el programa que tenemos en pantalla. Como ves, le pedimos al usuario que escriba un número. Su funcionamiento es, si escribe un número mayor que 20, tiene que devolvernos un mensaje de error. Mientras que si escribe cualquier número menor de 20, tiene que devolvernos ese número, su cuadrado y su cubo. Ponemos, por ejemplo, 15 y observa el resultado. Para obtener este resultado creamos una función que por lo tanto tiene que devolvernos tres valores distintos, y como ya sabemos, el retorno de una función solo puede devolvernos un valor. ¿Cómo podemos hacer entonces cuando queremos o necesitamos que una función nos devuelva más de un valor? Pues, como ya me imagino que habrás intuido, tenemos que utilizar referencias. Es uno de los usos de las referencias, tanto usando punteros como usando referencias. En este programa que vamos a crear ahora, utilizaremos el retorno de la función para que nos envíe un mensaje de si es verdadero o falso, en el sentido de si el número que se ha escrito es mayor o menor que 20. Si es mayor que 20 nos tiene que devolver error, será en este caso, ahora lo veremos cómo hacemos, que nos devuelva 1. Si es menor de 20 y por lo tanto puede ejecutarse, devuelve 0. Simplemente eso. ¿Cómo hacemos entonces para que la función nos devuelva los otros dos valores, cuadrado y cubo, que necesitamos? Pues trabajando con referencias. Porque, como ya sabemos, esto nos permite cambiar desde dentro de una función el valor de un objeto que se encuentra fuera, y es lo que haremos. Vamos a modificar desde dentro de la función el valor de dos variables llamadas cuadrado y cubo que se encuentran fuera de ella, y por lo tanto es una forma indirecta pero totalmente efectiva de poder recibir más de un valor desde dentro de la función, ya que nos los modifica fuera. Por lo tanto, se trata de seguir trabajando con referencias, y trabajar con una referencia a un objeto, como ya sabemos también, podemos hacerlo mediante punteros o podemos hacerlo mediante referencias. Vamos a ver primero cómo construir el programa mediante el uso de punteros, y posteriormente también el mismo lo modificamos para que trabaje con referencias. Empezamos, por tanto, a crear el programa, y lo vamos a hacer con el prototipo de la función a la que vamos a llamar factor. Esta función va a necesitar tres parámetros. Uno será el número que tendrá que escribir el usuario y que guardaremos en una variable mediante el uso de cin. Y los otros dos serán la referenciación a dos punteros, cuadrado y cubo. Todo ya cosas vistas que tienes que entender, y aquí van a ser tres variables de tipo integer, y como ves, la primera será el número y el otro la de referenciación a los punteros p cuadrado y p cubo. Observa también cómo nos va a devolver un valor de tipo short. Ya decíamos que el retorno de esta función va a ser 0 o 1 para indicar si da error o no lo da. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear la función main, y empezamos creando las variables. Tres de tipo integer, número, cuadrado y cubo, y un short, que será, le vamos a llamar error, que es la que nos va a permitir que la función nos diga si el valor está por encima de 20 o por debajo de 20. A continuación, usar cout y cin para pedirle al usuario que escriba un número ya hecho multitud de veces, que hay que entenderlo desde luego ya perfectamente, y como ves se va a guardar en una variable de nombre número que creamos aquí. A continuación vamos a guardar en la variable de tipo short error el resultado de llamar a la función factor, que, como decimos, puede ser 1, lo que significará error, o 0, correcto. Vamos a ver ahora, cuando creemos la función, cómo hacerlo. Pero a esta función, ahora al llamarla, tenemos que pasarle tres parámetros. Uno será número, ese valor que acaba de escribir el usuario, y los otros dos, las direcciones en memoria de cuadrado y de cubo, para lo que usamos el operador ampersand. Por tanto, aquí lo tenemos, guardamos en la variable error
el resultado que nos devuelva la ejecución de la función factor. Y ahora lo que queremos es que main, al haber recibido este valor que guarda en error, lleve a cabo una acción o otra dependiendo del valor que tenga error. Si error es correcto, que haga una cosa; si no es correcto, que haga otra. Por tanto, como también ya tienes que saber perfectamente a estas alturas, usamos un condicional, un if-else, para hacerlo. Y en el if vamos a indicarle, vamos a utilizar el operador de negación, si no error, lo que significa que si la función factor cuando se ejecuta nos devuelve 0. En este caso, lo que va a tener que hacer, por tanto no hay error, es mostrarnos en pantalla los tres valores, el de número, cuadrado y cubo. Así que de momento lo único que hacemos son tres cout en los que nos devuelva, ponemos delante un string para que aparezca, y el valor que tengan las variables número, cuadrado y cubo, que recuerda que donde se van a calcular es dentro de la función. Así que de momento, aquí lo que ponemos, ahora lo coloco un poco, es el cout, como vemos, para número, cuadrado y cubo. Y el else, por lo tanto, si nos da error, pues entonces lo que tiene que hacer es mostrarnos un mensaje diciendo eso, un mensaje de error. Nada más, simplemente cerramos la función main. Y ahora lo que hacemos es definir la función factor. Definición de la función factor que, como ya sabemos, en su cabecera tiene que coincidir con lo que indicamos en su prototipo cuando la declaramos. Y, por lo tanto, a la que vamos a tener que pasarle tres parámetros. Ahora, en la organización de la función, se va a hacer también en torno a un if-else, porque queremos que tenga un comportamiento si el valor es de número es menor de 20 y otro si es mayor de 20, como vemos. Para hacerlo, en primer lugar, creamos una variable a la que vamos a llamar valor, y es justo la que nos va a indicar si tiene que devolver error o tiene que devolver correcto. Recuerda, por tanto, que va a tener un valor de 0 o 1. Creamos esa variable, valor igual a 0, de entrada la inicializamos con un valor de 0. Y ahora en el if lo que le indicamos es que si el valor pasado aquí, que es el de número pasado como n, es mayor de 20, entonces que haga valor igual a 1. Esto significa que es lo que nos va a devolver la función en el return. Y por lo tanto significa que esta función, si el valor es mayor de 20, devuelve 1. Y por tanto esto no se cumple, porque va a ser error, y por lo tanto ejecutará aquí esto. Pero que se entiende perfectamente. Si valor es 1, entonces error, y por lo tanto va a ser el else. Si es 0 es cuando es no error, entonces es cuando se ejecuta esto. Por tanto, aquí es lo primero que indicamos, simplemente con el if, si n es mayor de 20, entonces que haga valor igual a 1. Mientras que en caso de no ser mayor de 20, else, por lo tanto, en todo otro caso, si es menor de 20, pues lo que tiene que hacer es hallar el cuadrado y el cubo. Pero lo que vamos a hacer, lo que queremos es que lo guarde en memoria, a donde apuntan los punteros. Y para eso, como ya también sabemos perfectamente, hay que usar el operador de referencia. Aquí vemos un ejemplo de esos en los cuales, si no se sabe leer lo que hay en pantalla, pues parecerá un lío, porque vamos a usar el operador de referencia, que es el asterisco, y vamos a usar el operador de multiplicación, que también es el asterisco. Hay que saber en cada caso qué es lo que está haciendo. El compilador lo sabe perfectamente, de eso no tenemos que preocuparnos. Y nosotros también ya tenemos que saber que aquí lo que se le indica es que guarde en la dirección de memoria a la que apunta el puntero p cuadrado el valor de multiplicar el valor de n por sí mismo. Por lo tanto, de hallar el cuadrado. Y aquí exactamente lo mismo con cubo. Y después también indicar que el valor que tiene que el valor de la variable sea 0, con lo cual entonces sí se cumple no error, y lo que se ejecuta es esta parte del código, como también ya tienes que saber perfectamente. Porque ahora, por tanto, lo que nos queda es indicar el retorno de la función, que también, ¿qué es lo que tendrá que devolver? Pues obviamente tiene que devolver valor, que puede ser 1 o 0, como ya sabemos. Con esto tenemos terminada
nuestra función, la definición de la función, que por un lado nos va a devolver con el retorno este valor, pero que también, como al estar utilizando punteros nos permite modificar el valor fuera de la función, vamos a obtener también el valor para cuadrado y para cubo, que son los lugares a los que apunta la dirección de memoria de estos dos punteros. Por tanto, un ejemplo concreto en el cual utilizamos una función que en realidad lo que hace es devolvernos 3 valores y no uno. Vamos a reconstruir, como decíamos, la función para hacer lo mismo, pero en lugar de utilizar punteros, utilizar referencias. Indicar antes, creo que también ya debe estar claro, que al pasar por referencia, tanto si usamos punteros como referencias, nos permite acceder sin ningún tipo de control a los atributos y a los métodos del objeto. Por tanto, habrá que pasar siempre el mínimo requerido para que la función haga su trabajo. Con esto siempre nos vamos a asegurar que la función sea más segura y también que sea más fácilmente entendible cuando haya que leer el código. Vamos a reconstruir entonces el programa para usar referencias en lugar de punteros, porque el sistema de punteros, como acabamos de ver, es totalmente efectivo, pero puede que sea más sencillo de leer y también de mantener el uso de referencias. Y vamos a empezar introduciendo una mejora que sobre todo va a servir para que el código sea más claro. Vamos a crear un enum, un enumerador, una constante, ya lo hemos visto en distintas ocasiones a lo largo del curso. Recuerda que por tanto va a poder tener varios valores. En este caso nos interesa que pueda tener 2 valores a los que vamos a llamar, por ejemplo, éxito o error, y que por tanto es lo que nos va a pasar posteriormente el retorno de la función. Así que le llamamos al enum, por ejemplo, código, y como valores posibles, éxito y error. Es lo que vamos a utilizar, como decíamos, como el valor de retorno de la función factor. En lugar de utilizar 0 y 1, como hacíamos antes, que son exactamente igual de válidos esos valores, aunque menos claros, y también es un modo de ir tomando soltura en programación y no caer en modos de escritura rígidos que hacen muy real lo de aquella persona que intentaba aprender español y ya se veía pedir una caña en el bar, y cuando un día quiso ampliar su vocabulario pidiendo un café, solo con leche, le pregunta el camarero, y volvió a contestar rápidamente, una caña. Pues para no caer en esas rigideces, para saber algo más que pedir una caña, necesitamos coger soltura y flexibilidad en la escritura de código. Por tanto, tener un código delante y ser rápidamente capaces de modificarlo, utilizar una versión distinta, que es justo lo que estamos haciendo aquí en un principio. Al querer utilizar enum, vamos, por tanto, tener que modificar también el resto del programa en algún aspecto. Para empezar, en el propio prototipo de la función factor, ya que, como también tienes que saber, al utilizar un enum, el tipo que vamos a utilizar, recuerda, para el retorno. Por tanto, el tipo de retorno de la función tiene que ser código, con lo cual ya le indicamos que va a tener que devolvernos o éxito o error. Así que en el prototipo de la función, como valor de retorno, código, y como parámetros un entero y 2 referencias a 2 enteros. Usamos, por tanto, el operador ampersand, como también estamos viendo estos días al hablar de referencias. A continuación vamos a iniciar la función main, y como antes vamos a inicializarla creando las variables que vamos a utilizar. Lo que pasa que en este caso, de nuevo, tenemos que crear un tipo de variable código, que es la que nos va a devolver. Y vamos a llamarle justo así resultado, y es lo que la función factor tiene que devolvernos. Por tanto, como hacíamos antes, creamos 3 variables de tipo integer, número cuadrado y cubo, y creamos otra variable ahora de tipo código que vamos a llamar resultado. A continuación, igual que en la anterior versión del programa, vamos a pedirle al usuario que escriba un número y lo guardamos en la variable número mediante el uso de cint. Esta parte es exactamente igual que la que vimos antes.
A continuación, en la variable resultado es donde vamos a guardar el resultado de llamar a la función factor, a la que hay que pasar como parámetros, por tanto, número, cuadrado y cubo. Es lo que ponemos en esta línea, resultado igual a la llamada a la función factor, que crearemos ahora, que recrearemos respecto a la versión que hicimos hace un momento. Pero antes, dentro de la función main, también lo que hacemos, dejo algún espacio en blanco más, justo para lo que vamos haciendo ahora. Después eso recuerda que en el código mejor que estuvieran juntos. O poner, siempre que haga falta, algún comentario para que quede más claro posteriormente cuando lo volvamos a ver. Esta otra parte es también muy parecida, en la que hacemos el if else en main, y observa aquí, como indicamos que si el resultado es diferente de error, ahora indica que tiene que ser éxito, lo que nos devuelve, pues entonces que se ejecute esto. En el caso contrario, que devuelva error. Pero piensa un momento cómo podrías modificar esto de un modo muy sencillo para que funcione igual, pero indicando que si el resultado, en lugar de ser no error, que sea igual a éxito. Es simplemente eso, pero observa un ejemplo de esta flexibilidad en la escritura de código, que aquí, esto tal como está, funcionaría perfectamente, pero que es exactamente lo mismo que si ponemos igual a éxito. De este modo no hay que cambiar nada más, pero es un ejemplo sencillo, pero de esta necesaria flexibilidad a la hora de escribir código y no hacerlo de esa forma machacona, repetitiva. En cuanto hay que cambiar una línea ya nos pone de los nervios, así que hay que habituarse a modificar el código, jugar con él en definitiva. Y a continuación, también como en la otra versión, lo que vamos a hacer es definir la función error siguiendo el prototipo, como no queda otro remedio, y como ya también sabemos, y pasando ahora aquí, sí, ya la referencia a cuadrado y a cubo como los valores que realmente va a utilizar la función dentro de la propia función. En fin, es siempre difícil conseguir ese punto intermedio en el que no te estés repitiendo y tampoco queden las cosas sin aclarar. Creo que en este caso ya está más que sabido. Aquí sabemos que es una referencia porque utilizamos el operador y justo por el lugar que tiene como parámetro que se le pasa, cuando aquí es llamado, son los valores de la variable cuadrado y cubo que están creadas fuera. Ser referencias, cuando la función las modifique, las modifica también fuera. Hace lo mismo que antes, los punteros, pero ahora usando referencias. Y el resto de la función, pues, es exactamente lo mismo de antes, simplemente cambiando aquí ahora, pues poniendo que devuelva error o éxito, según el valor sea mayor de 20 o menor de 20. Y después lo otro, pues simplemente en la referencia, guardar el resultado de multiplicar o convertir en el cubo el valor pasado como número. En esta parte creo que no tiene nada nuevo y una vez más conseguimos que la función nos devuelva, en lugar de un valor, 3. Nos devuelve como retorno 1, pero los otros, al ser referencias, se modifican también fuera y por tanto aquí el valor de cuadrado y de cubo se modifican. Decimos 3 porque el número sigue siendo el mismo, pero cuadrado y cubo nos lo devuelve la referencia y el mensaje de éxito o error es el que vuelve como retorno. Veamos otra de las razones que explican por qué usar referencias, que tiene que ver con la eficiencia en el funcionamiento de nuestra aplicación. Porque cuando pasamos un objeto dentro de una función por valor, es necesario hacer una copia del objeto y una copia cada vez que lo utilicemos. Y cada vez que devolvemos un objeto desde la función también por valor, es necesario hacer otra copia del mismo. Como ya dijimos en otras ocasiones, estos objetos se copian en el stack, en la pila, en la memoria volátil. Y eso significa un gasto de tiempo y un gasto de memoria. Para objetos pequeños, como pueden ser los valores de un entero, desde luego es un gasto mínimo. Sin embargo, con objetos grandes, que no sean objetos built-in, los construidos por nosotros, este costo puede elevarse y provocar una ralentización en el tiempo de ejecución del programa y un aumento en la exigencia de recursos.
De nuevo, con programas cortos y sencillos no hay problema, pero igual que se dice que todo gran viaje empieza con un primer paso, también todo gran programa, aunque solo sea por tamaño, empieza también con una primera línea de código. Y desde el principio, acostumbrarse a buenos hábitos que se preocupen por estos temas es clave. Una vez que un programa se va haciendo complejo, querer volver a reescribirlo porque resulta que hay un objeto que estamos pasando dentro y fuera de funciones constantemente, obliga muchas veces a tener que volver a reescribir todo desde cero, lo que es un trabajo ingente, y los fallos que podrían ser mínimos en un principio pueden seguir cada vez incrementándose más y acabar reduciendo la calidad del producto. Así que buenos hábitos en la escritura de código que son imprescindibles ya desde un principio, incluso con programas pequeños. Todo lo que tiene que ver con la gestión de memoria y la velocidad son temas prioritarios. Cuando vemos un programa que ralentiza mucho el funcionamiento, que come muchos recursos, la razón muy probablemente pueda estar ahí. Es cierto que también depende de lo que haga ese programa, pero la forma en la que el código está escrito puede influir muchísimo. Ten en cuenta que, por ejemplo, programas que se crearon hace 10, 12 años, que posteriormente van teniendo nuevas versiones, pero esas nuevas versiones nunca parten de cero, y problemas que estaban en el núcleo original del programa se siguen manteniendo, y a medida que ese programa tiene más funcionalidades, si el código no es un código que se ha estructurado pensando en estos temas, cada vez va a requerir más recursos, va a gastar más memoria y por lo tanto va a ser un programa peor. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. En él vamos a usar el denominado copy constructor, que nos permite crear una copia completa de una clase, copia que puede ser utilizada como una copia temporal del objeto en la pila, en el stack. Por lo tanto, un buen ejemplo de la cantidad de recursos que podemos tener que utilizar con esto. Vamos, como decía, a ver un ejemplo en el que podamos visualizar cómo estas llamadas a los constructores y a los destructores pueden llegar a ser muy costosas en velocidad y uso de memoria. Vamos a ver la cantidad de veces que se están llamando y por lo tanto ocupando espacio. Espacio y tiempo. Veamos entonces con este programa la diferencia entre pasar por valor y pasar por referencia. La diferencia en cuanto al modo en el que funciona el compilador y la cantidad de recursos que necesita. Para hacerlo vamos a crear de nuevo una clase, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Mejor la silueta, el esqueleto de una clase, porque es una clase muy simplificada. Cualquier clase real sería más grande y también más costosa en cuanto al uso de recursos, pero es suficiente para mostrar en este programa la de veces que los distintos constructores, los destructores y también el copy constructor, que como dijimos vamos a utilizar, son llamados. Empezamos declarando la clase, vamos a llamarle simple caballo, como ya hicimos en alguna otra ocasión, más sencilla incluso que otras creadas, ya que no necesitamos variables. Lo único que vamos a necesitar es que nos indique, ahora después en la definición lo vemos, cuándo es llamada cada una de las partes que la forma, que son, como decíamos, vamos a ponerlo para empezar. Y como vemos tiene un constructor, tiene un destructor y tiene un copy constructor, que veremos más en detalle en el próximo video tutorial cuando hablemos de las funciones especiales, pero de todos modos de momento ya lo utilizamos aquí para que nos sirva de ejemplo. Porque ahora, a continuación, en la definición de la clase, lo único que vamos a hacer, como vemos, es indicar que cuando sea llamado, tanto el constructor como el copy constructor y el destructor, nos aparezca un mensaje en pantalla. De ese modo, ¿qué es lo que queremos? Vamos a ver la diferencia de las veces que se llaman a constructores copy y destructores cuando una función pasa por valor o pasa por referencias, que es lo que queremos.
Por eso ahora lo que vamos a hacer es crear dos funciones. La primera función lo que va a hacer es recibir el objeto simple caballo por valor y luego devolverlo también por valor. Le llamamos función 1 y creamos ahora una segunda función que va a recibir un puntero al objeto en lugar de recibir el objeto mismo y también devuelve un puntero al objeto. Trabaja por tanto por referencia. Y esto es lo que nos permitirá comparar la cantidad de recursos que utiliza por valor y por referencia C++. Por eso antes de utilizarlas en main, donde vamos a verlo, vamos ya también a definir las dos funciones, que de nuevo también lo único que van a hacer es imprimir en pantalla y devolvernos, en este caso el valor o el puntero al objeto, como estamos diciendo. Simplemente aquí tenemos la cabecera, de nuevo con lo que imprime y nos devuelve en este caso el valor o el puntero al objeto. Ahora dentro, aquí tenemos ya la estructura de main, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase simple caballo y vamos a poner encima un cout para que imprima diciendo que estamos creando ese objeto. Eso es para que después en la salida se vea en cada momento lo que va haciendo. Ya lo hicimos también en algún otro caso. Y ahora vamos a empezar viendo lo que ocurre cuando usamos la función 1, que recuerda la que está trabajando por valor. Simplemente de nuevo ponemos un cout para que ver en pantalla y después llamamos a la función 1 pasándole el objeto. Observa la cantidad de veces en que los constructores, la copia y los destructores tienen que ser llamados cuando pasamos por valor. En este ejemplo que estamos utilizando, al tratarse de una clase prácticamente vacía, el consumo de recursos es mínimo, pero si fuera una clase que necesitara muchos recursos, tendría que estar guardando memoria y ocupando tiempo en ejecución cada vez que se llevan a cabo esas llamadas. Observa, sin embargo, la diferencia cuando lo que hacemos es llamar a la función 2, que recuerda que es por referencia usando punteros en este ejemplo. Simplemente cambiando estas dos líneas, usando la función 2 y desde luego a la localización en memoria, usando la referencia, simplemente ejecutando vemos la gran diferencia. Aquí simplemente, como vemos, tendrá que destruir el objeto creado cuando deje de utilizarse. Creo que un ejemplo práctico en el que se ve una de las razones por las cuales el trabajo por referencias es mucho más útil, ya que requiere mucho menos usos de recursos y ocupación de memoria por parte del programa. Por tanto, pasar por referencia mediante un puntero, por ejemplo, en lugar de pasar por valor, desde luego que es más eficiente. Pero, siempre hay un pero, también es más peligroso. Porque usando un puntero, como hacemos en función 2, estamos indicando en qué dirección de memoria se encuentra el objeto. Y esto expone el objeto original a ser cambiado y por tanto elimina toda la protección ofrecida por el sistema de pasar por valor. Así que además del tema de la eficiencia, tenemos también que tener en cuenta el tema de la seguridad. Y entre pasar por valor y pasar por referencia existe mucha diferencia. En esta función que aquí vemos, si quisiéramos hacer una comparación en cuanto a la seguridad, pasar por valor es como si, por ejemplo, tuviéramos una obra de arte y la mandáramos a un museo. Si pasamos por valor, lo que hacemos es mandar una copia de esa obra de arte, una fotografía de esa obra de arte. Si después, cuando está en esa exposición, algún vándalo le pinta un bigote a la Mona Lisa, pues no hay que preocuparse, porque el original está bien guardado en una caja fuerte y es esa copia la que es modificada o pintarrajeada.
Por el contrario, pasar por referencia sería algo similar a enviar la dirección de tu casa, del lugar donde está esa obra de arte, y que todo el mundo se pueda pasar por allí y verla. Si en ese caso alguna persona, algún descerebrado, le pintara el bigote a la Mona Lisa, sería la propia obra de arte la que se vería aceptada, la propia Mona Lisa, y no ninguna copia. Resumiendo, pasar por referencia es más eficiente, pero es más inseguro. Solución: utilizar un puntero constante del que ya también hemos hablado. Vamos a crear otro programa, modificar este en el que lo vemos, pero ya como recordarás, con el uso de punteros constantes, no se le va a permitir acceder, modificar dentro del objeto, de donde se llama, más que a los métodos que no sean constantes. Por lo tanto, definiendo un método como constante, no va a poder ser modificado, y nos aseguramos, por tanto, que nadie pueda pintarle el bigote a la Mona Lisa. Sería algo similar a estar viendo el original, pero con una protección delante, como tenía el Guernica. No sé si sigue teniendo ahora, pero recuerdo hace años de verlo, y tenía una especie de gran cristal blindado delante que nos permitía verlo, pero no tocarlo. Vamos entonces a reconstruir el programa para verlo. Para empezar, necesitamos una clase un poco más amplia que la anterior. Necesitamos que tenga algún método para hacer algún método constante y otro que no lo sea, y necesitamos alguna parte privada a la que no se pueda acceder dentro de la clase. De nuevo, nada nuevo, valga la redundancia. Exactamente la misma clase ya la usamos en algún otro ejemplo. Simplemente estamos utilizando el copy constructor, que ya dije en alguna ocasión, que lo veremos posteriormente. Lo veremos cuando estudiemos las funciones especiales, aunque de todas maneras he estado pensando en introducir una pequeña modificación en el curso, cambiando el orden de dos de los bloques, porque esto que estamos viendo, que es muy importante, desde el momento en el que te metes en ello, yo creo que incluso es interesante, pero entiendo que para mucha gente se le haga árido. Son temas ya de rutina en muchas ocasiones, pero de temas que es imprescindible saber. Un pequeño cambio en la estructura que no modifica nada en el fondo, pero creo que puede ser mejor. Una vez terminado el tema de las referencias, vamos a dejar el de las funciones especiales, que sigue siendo código puro. Ya digo que es imprescindible si quieres realmente aprender, pero es cierto también que se puede hacer más árido. Y vamos a intercalar otro tema que es también importantísimo, pero que en este caso también puede hacerse interesantísimo, en parte porque es distinto y en parte porque es muy útil para muchas otras cosas que para el lenguaje C++. Me refiero al bloque dedicado a análisis y diseño orientado a objetos y el lenguaje de modelado, el UML. El tema que empezaremos a ver justo cuando terminemos con el bloque de las referencias y antes de empezar con el bloque de las funciones especiales. Pero de momento, adelante. Estamos hablando ya de temas de un alto nivel, a veces podemos incluso decir de un altísimo nivel. Por lo tanto, exigen esfuerzo, exigen capacidad y exigen también tiempo. Hay que tomárselo con tranquilidad y sobre todo entender que aprender determinadas cosas no es darle a un botoncito y ver una película. Como vemos aquí dentro de la clase, seguimos declarando el constructor, el copy constructor y el destructor. Como ahora lo único que nos interesa es ver de qué modo podemos hacer más seguro el uso de referencias con objetos, no vamos a utilizar el copy constructor, porque al no pasar por valor, por lo tanto no va a utilizarse. De todos modos, sigue apareciendo aquí. Observa cómo en los dos métodos que declaramos, uno de ellos, obtener edad, lo declaramos como constante, y otro, configurar edad, que no es constante. Hasta ahora nada nuevo, lo que está aquí ya lo hemos hecho antes. Con estos dos métodos, por lo tanto, este método constante no es necesario que se modifique, ya que lo único que hace es obtener la edad, pero sí que se puede modificar este, ya que configura la edad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora de nuevo? Vamos a crear un puntero constante, y creando el puntero constante lo que vamos a hacer es que solo le permita acceder a los métodos de la clase que sean constantes.
Por lo tanto, veremos cómo con el puntero constante a este método, que no es constante, no podemos acceder. Con esto nos aseguramos que, como solo accede a los métodos constantes, nunca va a modificar nada dentro de la clase. Seguimos definiendo el constructor, el copy constructor y el destructor, adaptándolos con el método. Ahora sí, creamos un constructor y en este caso para el método le damos una edad, un valor para su edad de inicio. En el resto, como ves, exactamente lo mismo que ya hemos hecho antes. Y a continuación nos queda por declarar la función con la que vamos a acceder al método por referencia. Recuerda, le vamos a llamar función 2 y van a ser en este caso, como aquí vemos, con el uso de constante. Igual que hicimos en la anterior ocasión, vamos a dejar el espacio para main y vamos a empezar definiendo la función 2, la que llamamos función 2. Después ya lo coloco bien. Esta primera parte, como ves, simplemente es la cabecera, que definimos como constante. Y ahora aquí simplemente dentro del cuerpo, ahora lo coloco bien. Simplemente para empezar un cout para indicar que está devolviendo un valor. Y a continuación desde la función le vamos a pedir que obtenga la edad y que configure la edad. Observa ahora como aquí cuando lo hacemos desde el objeto, cuando le indiquemos que obtenga edad, recuerda que estamos utilizando un puntero constante, va a poder acceder porque obtener edad es una función constante. Pero sin embargo, aquí como ves utilizamos el puntero constante para acceder al método configurar edad, que no es un método constante y por lo tanto no va a poder acceder. Esto nos va a dar un error. Cuando vaya junto con el vídeo tutorial, el programa va a ir con esto así, lo que se denomina comentado, para que lo tome como comentario el compilador y no lo tenga en cuenta, porque en caso de ponerlo así, como vemos ahora, nos daría error por lo que estamos indicando. Vamos ahora a trabajar desde main, ya tenemos definida la función y vemos ahora el resultado. Colocamos ya la estructura de main y ahora vamos a ir escribiendo así de este modo, ya tenemos la función también creada, ya podemos ir viendo las distintas salidas en pantalla. Vamos a escribir una primera parte en la que no utilizamos para nada la función 2, simplemente vamos a utilizar la clase, vamos a llamar al método, pero desde dentro de main. Como aquí vemos, primero le indicamos que aparezca crear un caballo, creamos un objeto de la clase caballo, al que llamamos en este caso Rocinante, y posteriormente obtenemos la edad para ese objeto, accediendo al método obtener edad, que podemos hacer, como ya sabemos perfectamente, desde main, ya que se trata de un objeto público. Un método público del objeto para ser más precisos. Vamos a poner aquí simplemente enunciado para que aparezcan años de edad. No tengo ahora aquí el símbolo para la ñ, utilizo la NH en esta vena medio portuguesa que tengo a mucha honra. Hasta aquí nada nuevo, esto ya lo hemos hecho a lo largo del curso, simplemente vamos a utilizar un método de la clase al que se puede acceder. Por tanto, si ejecutamos, aquí tenemos el resultado que nos devuelve. Y así podemos seguir utilizando el resto de la clase, de los distintos métodos. Podemos, por ejemplo, darle un valor a edad y posteriormente también modificar, configurar edad. También, de nuevo, nada nuevo en toda esta parte, que lo que hacemos es cambiar el valor, utilizando configurar edad y pasándole ese valor de 5. Y por lo tanto, ahora, después de esto, cuando imprima, nos imprimirá que tiene 5 años. Esto, ya digo, nada nuevo, ya lo vimos en el curso. Llegados a este punto, si ahora ejecutamos, aquí puedes ver el resultado en el cual el valor se ha cambiado, ya que hemos utilizado el método configurar edad para cambiar su valor. A partir de aquí es donde empieza lo que podemos llamar lo nuevo, que también nos permite
puntualizar un poco más esto que estamos viendo. Recuerda que ahora lo que queremos es desde otra función distinta de main modificar los valores en main. Desde función 2 modificar main. Y lo vamos a hacer para ello, vamos a escribirlo para empezar. Y como vemos, simplemente este es un cout para mostrar en pantalla. Y ahora aquí, función 2. Y lo que le pasamos es la referencia a Rocinante. Recuerda, sin embargo, que estamos utilizando punteros constantes. Y como decíamos, eso lo que indica es que solo vamos a poder acceder a los métodos que sean constantes dentro de la clase. Por lo tanto, podemos acceder a obtener edad, pero no podemos, utilizando ese puntero constante, acceder a configurar edad. Así que ahora, mediante este sistema, si queremos recuperar el valor que tenga Rocinante, podemos hacerlo sin problema y nos devolverá el valor que le acabamos de dar, que es 5. Pero si lo que queremos es configurar el valor, veremos cómo nos devuelve un error. Vemos primero la primera parte. Tal como está en este momento, función 2 con configurar edad, como aquí vemos comentado, y por lo tanto no es código de programación. Aquí simplemente, aquí estamos llamando a función 2, pasándole Rocinante el lugar donde se encuentra la referencia. Por tanto, lo que tiene que hacer es esto, y lo que va a hacer es obtener la edad de Rocinante, que va a ser 5, que es el valor que le dimos aquí. Lo probamos. Recuerda que lo veremos ahora escrito, a partir de donde pone función 2 devolviendo. Por eso lo ponemos ahí. Y observa aquí, función 2 devolviendo. Rocinante tiene ahora 5 años de edad, nos lo ha devuelto, y posteriormente el destructor. Pero veamos lo que ocurre si queremos configurar la edad del objeto desde la función que está usando punteros constantes. Si lo hacemos así, intentamos compilar, vemos cómo nos devuelve un error que aquí está indicado. Aquí vemos el error en el que nos indica justo eso, que no puede utilizarse ese método. Por tanto, volvemos a comentar el uso de este método, que creo que es la mejor manera de entender el trabajo de los punteros constantes y la relación que tienen con los métodos constantes dentro de una clase. Vamos a ir ya terminando este video tutorial y vamos a hacerlo intentando resumir qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de decidir si vamos a usar referencias o vamos a usar punteros. Si se hiciera una encuesta entre los programadores en C++, de modo rotundo va a ganar el uso de las referencias frente a los punteros. Resumimos aquí algunas de las ideas que lo explican, como la mucha mayor claridad en el uso y en la lectura del código de las referencias. Y además, como también ya vimos en algún otro ejemplo, permite mucho mejor encapsular el contenido, que es la clave de la programación orientada a objetos. Ocultar aquellas partes del programa que el usuario no tiene que utilizar y limitarse a presentarle aquello que necesita para utilizar el programa. Para esto, claridad, sencillez, mejor organización en conjunto, el uso de referencias es mucho mejor. Lo que explica por qué la mayoría de los programadores lo prefieren. Entonces, problema resuelto, usamos siempre referencias y nos olvidamos de los punteros, pero como también ya sabemos, no siempre puede ser así, porque las referencias tienen una serie de limitaciones. La primera es que las referencias no pueden ser reasignadas. Si necesitamos apuntar a un objeto primero y luego a otro objeto distinto, vamos a tener que usar punteros, no nos valen las referencias. Además, las referencias tampoco pueden ser nulas, de modo que si existe alguna posibilidad de que el objeto sobre el que queremos trabajar puede ser nulo, en ese caso no debemos usar referencias y debemos usar punteros. Un ejemplo concreto de esto que estamos diciendo puede ser con el uso del operador new.
Si usamos new y no puede localizar memoria en el free store, entonces lo que hace es devolvernos un puntero nulo. Y como una referencia no puede ser nula, no podemos inicializar una referencia a la memoria hasta que la hayamos comprobado para ver que no es nula. Lo vemos en el siguiente ejemplo, del que aquí ya tenemos la primera línea con el uso de new. En esta primera línea de ejemplo creamos un puntero de nombre pint que apunta a un entero y se inicializa con la dirección de memoria que nos sea devuelta por el operador new. Si en este código queremos usar una referencia, a partir de este momento tendremos siempre que comprobar antes que esta dirección en memoria de new no tiene un valor nulo, porque recuerda que entonces no podríamos usar referencias. Por tanto, necesitaremos una línea como la que aquí vemos, en la cual el resto del código solo se ejecuta si el puntero apunta a una dirección en memoria que no es nula. Si es así, si esto se cumple, y por lo tanto la dirección de memoria a la que apunta no es nula, vemos aquí cómo podemos dereferenciar el puntero, por lo tanto recuperar el valor que tenga ese punto de memoria, y podemos después crearle un alias que tenga una referencia, que es lo que hacemos aquí. Vemos, por lo tanto, como esto es obligatorio para poder usar referencias, pero también que ya nos sirve de primer paso para lo que vamos a dedicar el último vídeo tutorial al tema de referencias y punteros, el siguiente, a ver cómo referencias y punteros pueden usarse conjuntamente, y muchas veces es muy útil, como en este ejemplo que vemos aquí. Repito una vez más, creo que es importante decirlo porque este tipo de temas muchas veces lleva a la desmoralización. Estamos hablando de temas complejos que es muy difícil captarlos en toda su profundidad a la primera, así que es importante que lo tomes con calma. Si hay cosas que no entiendes, vuelvas sobre ellas. Incluso te recomiendo una vez más que si este mismo tema lo ves desde otra perspectiva, en libros, por otras explicaciones, muy probablemente lo vas a entender también mejor. Estamos hablando de temas que requieren ya tener una base sólida, por eso también es muy importante que todo lo que vimos antes lo tengas ya muy claro, sepas trabajar con ello. Y sobre todo, si alguna de las cosas que vamos viendo no entiendes en su totalidad, no te desesperes, no te desanimes, porque eso pasa muy a menudo y no es el fin de nada. Terminamos ahora sí resumiendo algunas de las ideas fundamentales que hemos visto en este vídeo tutorial. Para empezar, recuerda siempre que sea posible, utiliza las referencias mejor que los punteros. Y también siempre que puedas, usa constantes tanto con las referencias como con los punteros, ya que el código será más seguro y nos libraremos de la posibilidad de introducir muchos errores y bugs al escribir código. Y en cuanto a aquello que no debemos hacer, recuerda de nuevo que no uses punteros si puedes usar referencias. Y en cuanto al tema concreto de las referencias, recuerda que no intentes nunca reasignar una referencia a una variable diferente, simplemente no puede hacerse. Y también recordar, es muy importante, que las referencias nunca pueden ser nulas. Ahora sí, de verdad ya se acabó. Si has llegado hasta aquí, realmente enhorabuena. Nos queda otro vídeo tutorial en el que tenemos que seguir tratando unos cuantos temas clave, como decía en el trabajo conjunto, punteros, referencias, interesantes pero densos, es verdad. A partir del siguiente vídeo tutorial, por lo tanto dentro de 2 vídeos tutoriales, vamos a empezar con un tema que ya estoy preparando, realmente mucho más interesante, como ya decía, en el que vamos a pararnos en todo lo que tiene que ver con el diseño, con el lenguaje UML. Será muy pronto, a irse preparando. Nos vemos.